La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a un jueves más de Derecho Civil con el tema La nueva forma de entender y atender a la incapacidad. Les dejo en voz del maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Efectivamente, hoy tenemos como tema esta nueva manera de ver a la incapacidad que desde luego tiene por objeto proteger a las personas con capacidades distintas, pero que jurídicamente representa todo un reto, porque si bien hay personas que tienen de alguna manera condiciones especiales, los abogados, los notarios, los jueces, todos los que intervenimos con ellos, pues tenemos que tomar estas precauciones importantísimas a las que el maestro Fernando Oviedo Cruz nos hará referencia y seguramente nos ilustrará muy bien. Amada, por favor. Buenos días, maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, doctora Yadira Aide Huerta Reyes. Un orgullo tenerla con nosotros como nuestra secretaria del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Maestro Fernando Caín Oviedo Cruz, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos todos a estos ya tradicionales jueves de Derecho Civil en nuestra 10ª temporada. Desde luego que agradecemos a nuestra directora de la facultad, la doctora Sonia Venegas, a nuestra secretaria general, también la oportunidad que nos brinda de poder estar con ustedes jueves a jueves. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Las dejo en voz de nuestra querida secretaria del colegio, doctora Yadira Aide Huerta Reyes. Muchas felicidades, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Qué gusto verlos. ¿Qué tal, maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil? Por supuesto, la maestra Amada del Carmen Gaitán, que cada jueves, lo dijiste muy bien y me encanta pertenecer a este proyecto tan hermoso de jueves a jueves. 10 temporadas se dicen fácil. Ahora sí lo entiendo cuando dicen 10 temporadas se dice fácil, pero no es tan sencillo. Estar reunidos a esta hora todos los jueves es padrísimo. Digo, en algunas ocasiones con algunos inconvenientes, porque hay que corretear la chuleta, dicen por ahí, ¿verdad? Pero lo cierto es que estar aquí reunidos, platicando temas súper interesantes, que además, bueno, pues eso es obviamente para enriquecer o no el conocimiento de las personas que nos están escuchando, que no nada más es en México, maestra Amada, sino también en otras partes del mundo mundial, como dicen los muchachos, ¿no? Bueno, el caso es que agradecemos muchísimo, por supuesto, a la doctora Sonia Venegas, directora de la Facultad de Derecho, y a la maestra Miss Palma, que nos ha brindado las facilidades jueves a jueves a las 12 en punto del día, y ahora no es la excepción con la presentación de un gran amigo al que quiero muchísimo. Joven promesa, decía la maestra Amada, ya no te veo tan joven, amigo? Pero lo cierto es que tienes una expertise y tienes una sensibilidad y un conocimiento que qué padre que compartas con nosotros. El maestro Fernando Caín Oviedo Cruz es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, es especialista en Derecho Familiar con el posgrado en Derecho Familiar de la Facultad, especialista en juicios orales y nuevos procedimientos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares por el ICEMAP y con reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es maestro en Derecho Procesal, Derecho Familiar, juicios orales, doctorando en Derecho y es abogado postulante en materia civil, familiar, penal y laboral con más de 10 años de experiencia. También es académico y docente en nuestra casa de estudios e imparte las cátedras de Derecho Civil, Familiar, y entre otras, procesal oral, que es lo que nos pasa a referir el día de hoy, ¿verdad, maestro? Y por supuesto, bueno, ha sido comentarista, participante en varios programas de radio, televisión pública y privada, y traes una expertise increíble a tan corta edad, porque aunque ya te veo traqueteado, amigo, estás joven. Entonces te mando un beso, un abrazo, qué padre que estás con nosotros y nos vas a hablar de un tema sumamente interesante que antes era pues el estado de interdicción, que ahora ya nos lo cambiaron, ¿verdad? Por apoyos extraordinarios en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y pues te doy el uso de la voz, te mando un abrazo con este día lluvioso, tembloroso y frío. Ojalá que no hayan sentido tanto los temblores. Muchísimas gracias a mi querida amiga y doctora Bis, le digo yo, porque saben, todos doctorados así al mismo tiempo, es doble reconocimiento su esfuerzo,
vale la pena. A mi querida maestra Amada también, muchísimas gracias. Ya toda una institución del derecho familiar y conocedora basta del mismo, nuestra casa de estudios. Y a mi querido presidente del colegio, que como siempre está aquí al pie del cañón y frente al colegio, representando y haciendo valer el derecho civil en todas las áreas. Y bueno, de nueva cuenta, aunque ya se hizo, pero me gustaría hacerlo personalmente, como siempre, a nuestras autoridades de la Facultad de Derecho, dos grandes mujeres también, la doctora Sonia y la maestra Sara Mispalma, por estos espacios que continúan siendo ya 10 temporadas, ¿no? Esto que empezó como un proyecto de pandemia ya se volvió un clásico de la facultad y del Colegio de Profesores de Derecho Civil, una idea original del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Bien, pues agradecer la presentación inmerecida, por supuesto, y sí, sí, ya estoy traqueteado, tiene razón mi querida doctora. Me corrieron sin aceite y en la carretera de Mil Cumbres, que es México-Veracruz. Entonces sí, sí está un poco lastimada la carrocería. Pero siempre es un gusto. Y bueno, platicar de este tema tiene una razón de ser. Nosotros ya teníamos una configuración perfectamente entendida y estudiada, tal vez no profundizada en cuanto es el tema de la incapacidad, las personas sujetas a la incapacidad o que son incapaces, y sobre todo la cuestión de la declaración judicial de esta incapacidad, que en su momento la conocimos en los códigos civiles procesales de todas las entidades federativas y en específico de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, como el juicio de declaratoria de interdicción o interdicción simplemente. Y en este caso, tenemos toda una revolución, porque nosotros entendíamos a la interdicción desde una perspectiva de que inicialmente era una situación que afectaba a la familia, y esta situación que afectaba a la familia, pues se trataba por jueces familiares, ¿no? Y ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, lo arrancan de un plumazo. Ojo, no hay críticas constructivas, ¿eh? Estoy diciendo lo que está en el código. Lo arrancan de un plumazo de los procedimientos familiares, porque hay un libro especializado en familia en el Código Nacional, y lo pasan a los procedimientos civiles. Desde ahí vamos a tener una situación un tanto cuanto compleja, porque debemos de recordar que los jueces civiles, sean orales o de proceso escrito, en este caso orales, no es que no comprendan la materia, simplemente es que están más relacionados con situaciones económico-patrimoniales, como ha sido tradicionalmente tratado el derecho familiar del año, vamos a hablar de los años 60 a la fecha. Y ahora van a tener que retomar lo que inicialmente hacían los jueces civiles, que era también conocer situaciones de emociones, situaciones de familia, situaciones complejas relacionadas con el tratamiento de la persona. Entonces, este es el primer punto interesante de de esta nueva forma de entender el tratamiento a las personas con incapacidad. Punto número 2, que esto también es muy interesante. Desaparece la palabra incapacidad en en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por lo menos para este procedimiento. Y ahorita van a ver por qué yo no he dicho el título. Ya mi querida doctora, y el maestro Miguel y la maestra Amada ya ahí lo desvelaron un poquito y lo dijeron textualmente, pero ya ahorita van a entender por qué yo no lo he dicho. El segundo punto, desaparece este concepto de persona incapaz. Y aquí vamos a hablar un poquito del tema del uso correcto del lenguaje, pero no desde la perspectiva de la Real Academia Española de la Lengua, sino desde la concepción de evitar la discriminación y la vulneración de las y los y les personas y personas que pertenecen a grupos vulnerables. Porque aquí algo muy interesante es que el Código Nacional le va a dar esta cobertura
esta nueva imagen precisamente a la protección de grupos vulnerables y sobre todo de personas que están consideradas dentro de estos grupos vulnerables o que se consideran dentro de un grupo vulnerable. Y vamos a partir de ese momento, a hablar de personas que tienen un ejercicio distinto o una capacidad distinta a la que normalmente marca el código, y me voy a permitir hacer una pequeña cita del artículo 445 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice: todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. El Código Civil respectivo regulará las modalidades en que las personas puedan recibir apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que son formas de apoyo que se presentan a las personas para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, la comprensión de los actos y sus consecuencias, y la manifestación de voluntad. Aquí está diría mi taquero favorito, la carnita del suadero. Este es lo interesante de el juicio no contencioso civil de apoyos extraordinarios. Así está establecido en la sección tercera del Código Nacional, la designación de apoyos extraordinarios. Y qué curioso que hablemos de apoyos extraordinarios y con base en el objeto del 445, donde nos marca comunicación, comprensión de actos jurídicos y consecuencias y manifestación de voluntad. Aquí viene lo curioso, y les decía yo la carnita del suadero, porque resulta ser que en ningún momento en sus 11 artículos que tiene esta sección tercera se va a interferir directamente ni se va a coartar, como se venía haciendo con el procedimiento de interdicción, a través de la representación de la persona incapaz, como hablando en el lenguaje del Código Civil y del Código de Procedimientos. Aquí ya no. Aquí la persona solo va a requerir un apoyo y siempre vamos a tratar de buscar el entendimiento de la idea que quiera expresar, y nosotros facilitar, o las personas que se dediquen a brindar estos apoyos extraordinarios, a facilitar el entendimiento del deseo o la voluntad de la persona. Aquí vamos a esta parte, esto también es sumamente interesante. ¿Y por qué les digo? Porque si se dan cuenta, esto más que una cuestión procesal, es una cuestión sustantiva. Esto es lo curioso del Código Nacional, que dice que nos iremos al Código Civil, sí, pero aquí ya me estás diciendo qué tengo que hacer. Entonces, como que hay algo ahí medio extraño. Es mi interpretación, ¿eh? No, al rato no voy a decir, no, es cierto, sí es por, bueno, cada quien sus cosas, ¿no? Y si no, pues ya me mandan un mensaje y me ponen, ¿por qué no? Digo, no me cierro, ¿no? El 446 dice: la autoridad jurisdiccional en casos excepcionales puede determinar los apoyos necesarios, y ahí hay que subrayar, esto es importante, casos excepcionales, ¿eh? Fíjense, excepcionales. Apoyos necesarios para personas de quienes no se puede conocer su voluntad por ningún medio. Fíjense, ahí subrayamos, por ningún medio. Esa es otra cosa también, o sea, ya no va a ser a rajatabla, ya no vamos a limitar a la persona. Ajá. Designado, perdón, la lectura, haya designado voluntad por ningún medio y no haya designado apoyos ni hayan previsto su designación anticipada. Ahí, anoten, fíjense, esta parte también muy importante. Voluntad anticipada, ¿no? De designación de apoyos. Esto ya nos está marcando que a partir de este momento vamos nosotros a poder, pues digo, ya ha existido siempre, no es algo nuevo, ¿verdad? Tenemos los tutores testamentarios y estas situaciones que ya veníamos previendo en el código, pero aquí es muy importante que está retomando el Código de Procedimientos esta situación. ¿Para qué? Para evitar conflictos. Este código tiene esta naturaleza: evita el conflicto en la medida de lo necesario. Ajá. Después dice: esta medida únicamente procederá
después de haber realizado esfuerzos reales, considerables y pertinentes para conocer una manifestación de voluntad de la persona y de haberle prestado las medidas de accesibilidad y ajustes razonables y la designación de apoyo sea necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos. Fíjense, y aquí nos vamos a detener a la lectura del código. Reales, pertinentes. ¿Qué vamos nosotros a entender como esfuerzos reales, ¿no? Y pertinentes. Oye, imaginemos, ¿no? Tengo un adulto mayor, una persona que rebasa los 60 años, 68 años, no habla, sí escucha, no entiende dónde está, y cuando llega a tener episodios de vida pasada, de su vida anterior, es cuando llega a inferir algunas palabras o definitivamente empieza a desconocer a las personas que están a su alrededor y se torna violenta, o se torna asustada. Ahí, ¿cómo vamos a entender un esfuerzo real, ¿no? O pertinente para darle los elementos necesarios? Nos están empezando a poner en jaque la cuestión de la declaratoria de apoyos extraordinarios. Ya no es declaratoria de interdicción. Recuerden ustedes, declaratoria de apoyos extraordinarios. Y si a ojos del juez, en este caso, ¿verdad? Porque los jueces deben de presidir las audiencias, en este caso como debe de ser, aquí el código nos marca que de manera abreviada o de manera sumarísima, en una sola audiencia de naturaleza oral, se desahogará este tipo de diligencias. Entonces el juez, si a su criterio él cree que todavía no hemos hecho lo necesario, lo real, lo pertinente, pues no lo va a dejar a nuestro criterio. Y aquí recuerdo mucho lo que mi sensei procesal en materia familiar me decía: las pruebas dependen de la mente cochambrosa del abogado. Mi querida doctora, por favor. No, discúlpame que te interrumpa, pero me parece muy interesante e importante lo que estás señalando de esta segunda parte de este 446 del Código Nacional, en donde fíjate que le estás haciendo mucho hincapié y por eso me llama la atención. Dices esfuerzos reales, considerables y pertinentes. O sea, son tres los requisitos de esos esfuerzos, ¿no? Que sean real, no es y o, puede ser real, puede quizás ser considerable, a lo mejor puede ser pertinente. No, tienen que estar las tres características de esos esfuerzos y como bien lo dices tú, ¿quién va a determinar si esos esfuerzos realmente son real? ¿Qué se refiere con real, no? Reales. ¿A qué se refiere el legislador con considerables y pertinentes? Pero además, y vas a seguir dando lectura al artículo, pero además lo determina el juez. ¿Quién lo va a determinar, no? Entiendo que la autoridad familiar, que es ante quien se solicita estos apoyos extraordinarios, pero estás tocando un punto muy importante en donde nosotros tendríamos que pues solicitar esta interpretación, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo con estos esfuerzos? Ese es el punto, maestro. Sí, muchas gracias, doctora. Y aquí en esta parte que usted comenta, precisamente, aquí les decía yo hace rato, las pruebas van a depender del abogado. Ya presenté un certificado público médico donde acredita que la persona tiene a lo mejor episodios de pérdida de memoria, a lo mejor hay una cuestión que se llama microinfartos cerebrales que van apagando, digo, no es el concepto técnico, pero van apagando las neuronas y ciertas partes del cerebro. Ya presenté este certificado y me di el lujo de hacerlo público, ¿no? O sea, no es de un hospital privado, es un hospital público. Estoy presentando para un reconocimiento ante autoridad judicial, en este caso, muy importante recordar, me la arrancan de un plumazo la cuestión de los apoyos extraordinarios de los juicios familiares y me lo pasan a los juicios no contenciosos civiles. Fíjense, me lo pasan para una autoridad civil. Le llevo al reconocimiento ante autoridad judicial civil. La autoridad judicial civil, quiero pensar, y yo lo ofrecería así en este caso para acreditar estos esfuerzos reales, tratar de entablar una comunicación, una charla, un diálogo con la persona que estamos solicitando se le dé el apoyo extraordinario. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas?
quién eres, con quién vives, trabajas, a qué te dedicas, qué te gusta hacer, qué día es hoy. Preguntas tan típicas y tan casuales como las que podríamos tener nosotros en una charla de pasillo, ¿no? Para efecto de lograr demostrar aquí, fíjense, realmente y pertinentemente que la persona a lo mejor no se encuentra en este momento capaz, porque debemos de recordar nuestras viejas figuras y por ahí está el famoso testamento de loco, conocido doctrinalmente, ¿no? Que era una persona que tenía momentos de lucidez y que podía otorgar su disposición testamentaria cuando ante dos médicos alienistas se registrara que se encontraba en sus facultades correctamente, mentales. Entonces aquí, si no logramos convencer a esta autoridad en ese momento del reconocimiento, pues estaremos a la parte objetiva, que serán los documentos. Pero aquí viene la situación que por eso no había yo tocado el título de la exposición y de la sección tercera. Está esta sección tercera está dentro de lo que se conocen como procedimientos judiciales civiles no contenciosos. Entonces, como tal, la situación de las pruebas va a tener una complejidad porque, pues finalmente no van a ser pruebas, van a ser medios de prueba o indicios o pruebas indiciarias. Pero esto no va a obligar necesariamente a la autoridad, no la va a vincular a determinar, así lo está marcando el código, no lo digo yo, ajá, a determinar si se requiere o no este apoyo extraordinario. Y bueno, aquí consejo de oro del presidente, por ahí alguien nos da un consejo, ¿no? Este es un consejo como de 60,000 pesos si hay muchos bienes, ¿no? Hagan su designación anticipada. Aquí la podemos hacer directamente con fedatario público, en este caso notario público, porque ellos tienen fe. Bueno, antes de que se vuelvan servidores públicos, recuerden que una de las propuestas es que estandaricen sus honorarios y se vuelvan servidores públicos. No sé qué tan cierto sea, espero que sea mentira, ¿no? Pero bueno, continuando en esta parte, entreguen su disposición anticipada para que si llegan a presentar un tema donde requieran estos apoyos, pues se ahorren todo este procedimiento judicial. Bien, en el mismo 446, retomando la lectura, dice: el procedimiento para la designación extraordinaria de apoyos se llevará a cabo ante autoridad judicial, civil o familiar. Pero aquí ya hay algo complejo, ¿eh? Tomen en cuenta, porque lo está contemplando en los juicios civiles, no familiares. Debería de ponerlo en ambos. Pero ahorita les voy a explicar por qué lo propone en ambas competencias, en ambas materias. Ajá. Civil o familiar en su caso, en forma sumaria, en una audiencia oral en los términos de este Código Nacional. En ambas partes hay procedimientos orales, tanto civiles como familiares, y concretamente cuando estamos en presencia de una situación de mayores de edad o personas que ya no son, en este caso, niñas, niños o adolescentes, vamos a recurrir, disculpen ustedes, a estos apoyos extraordinarios. Posteriormente, si tenemos niñas, niños o adolescentes, vamos a encontrar en el capítulo de designación de tutores y curadores dentro de los procedimientos familiares para niños exclusivamente. El código no lo dice de manera expresa, pero en materia familiar está la designación de tutores y curadores, pero ya para niños. Ajá. Y en el caso de las personas mayores, van a ser en materia civil, ajá, y serán personas, en este caso, como apoyos, así se les va a denominar. Solo en el caso de niños se mantendrá esta parte de tutores y curadores. Vuelvo a repetir, esto está en el código, así está el Código Nacional, es una interpretación. Vamos a ver cómo la van a proponer los juzgadores estatales y los poderes judiciales estatales, porque aquí, bueno, vuelvo al punto, no es una crítica, pero si nos vamos a los juzgados municipales de Ixtapaluca, en el Estado de México, hay solo 2 juzgados y ambos son mixtos, ¿no?
Entonces ahí va a venir la interrogante. Entonces, abogadas, abogados, pónganse listos, pónganse pilas, porque sí debemos de ser muy lineales, muy competentes en decidir qué vía es la que vamos a seguir, en qué casos va a aplicar esa vía y qué autoridad puede o no puede conocer. Aquí ese es el tercer punto principal y esencial, la competencia. Cuando se trate de niños, para la designación de apoyos extraordinarios, juez familiar, ¿ok? Está dentro de los procesos familiares y se llama designación de tutores. Y si nos vamos a cuestiones de personas que adquirieron la mayoría de edad constitucionalmente, 18 años, en nuestros códigos civiles, el federal y el local nos establece que la edad mínima para contraer matrimonio son 18 años, entonces ahí tenemos la mayoría de edad, ¿no? Vamos a hablar de apoyos extraordinarios. Bien, aquí, 447. La autoridad jurisdiccional determinará la persona o personas de apoyo sobre la base de la voluntad y preferencias de la persona, manifestadas previamente, y de no existir, determinará la persona o personas de apoyo tomando en cuenta la relación de convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco que existe entre ellas y las personas apoyadas, escuchando la opinión del Ministerio Público, autoridad competente en la entidad federativa. De no existir ninguna de las personas anteriores o cuando no acepte el cargo, se designará una persona física o moral del registro de personas morales que provean apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica con la regulación del Código Civil respectivo. Y aquí nos metieron otro gol, ¿no? Porque ya vamos a tener una institución que se va a llamar Registro de Personas Morales que provean apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿no? Vamos a hacer un traslape a nuestra Ciudad de México. Consejo de tutelas, ¿ok? Pero, quién sabe, no se confíen, hay que estar al pendiente de lo que se pueda designar como como encargado o como persona encargada del registro. Bien, y aquí regresamos, volvemos a un cuarto punto muy interesante, que legítimamente nosotros cuando teníamos la interdicción, siempre se ha preferido a la familia, ¿no? La madre, en el caso de un hijo, el padre, en el caso de un hijo, los hijos, en el caso de los padres, para la cuestión de la interdicción. En el caso de la designación de apoyos extraordinarios, el espectro, no es que se haya ampliado, es que ya queda más marcado que puede salir y como primera regla es a voluntad, gusto y necesidad de la persona que requiere el apoyo extraordinario. Vamos a pensar, yo tengo a mi esposa, ¿no? Bueno, vamos a ser más inclusivos, tengo a mi esposo, pero me cae mejor mi secretaria, ¿no? Yo sé que mi secretaria, si la hago enojar, no me va a pegar, no me va a quitar la comida, no me va a regañar tan feo como lo haría mi esposo o mi esposa. Son situaciones que están aquí revolucionando, están girando el cubo de Rubik para hacer una nueva forma de entender, y aquí viene el título de la exposición, una nueva forma de entender y atender a quién, precisamente a la incapacidad. ¿Por qué? Porque finalmente aquí ya estamos valorizando los deseos y la voluntad de la persona que tenemos que buscar, recuerden ustedes que fue lo que mencionó nuestra querida doctora, estas cuestiones de la real voluntad de la persona, o sea, entender esta situación de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y buscar los medios para comprenderlo. Aquí les voy a hacer un pequeño comercial. En la oficina tenemos un clientecito muy inteligente el niño, de verdad es una lumbrera, nada más que tiene un problema del habla y no puede comunicarse. Bueno, no podía, ahora sí ya puede comunicarse, gracias a terapia, rehabilitación y medicamentos. Pero en su momento, cuando fuimos a la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, no le quisieron practicar una entrevista porque decían que no existían los medios necesarios para desarrollar esa entrevista. Y entonces platicando, no discutiendo, con la autoridad no hay que discutir, hay que platicar, ¿ok? Ese es un ánimo componedor y conciliador. Ajá. Además, si te peleas con la cocinera, te envenena la sopa, acuérdense de eso, ¿no?
Hablando con la autoridad, pues hay un sistema, no sé si sea informático, computarizado, de la misma fiscalía, que es a través de una computadora. Se hace una entrevista semidirigida por psicólogos y médicos alienistas a través de un personaje en la computadora que se llama Pipo, si no mal recuerdo, algo así, la imagen, el muñeco, y se van desarrollando preguntas y entonces el niño, perdón, iba contestando estas preguntas por medio del mouse y del teclado y iba haciendo él su declaración. Pero, les repito, aquí, ¿no? Si seguimos dando flashazos de lo que se puede hacer para demostrar realmente y de manera pertinente la voluntad de la persona. Hay que buscar elementos. Esto me parece muy atinado, porque aquí, esta sí es crítica, tuvimos un asunto hace 500 años, donde a la señora, para poderse divorciar, me la encerraron en un psiquiátrico, ¿no? El marido muy inteligentemente con su abogado, la defensa más leal, diría yo, me encerraron a la señora en un psiquiátrico, ¿no? Entonces, creo que esto es parte de lo que respondería al por qué ahora tenemos así esta situación del procedimiento no contencioso de designación de apoyos extraordinarios. Bien, y bueno, aquí dice familiares, conocidos, amigos o alguien que te caiga muy bien. Y creo que esto está muy atinado porque dentro de la interdicción sí se le daba más preferencia a la esposa, a los hijos. Y también aquí viene a mi memoria, en recuerdo de viejas batallas procesales, de un caballero que tuvo 2 infartos cerebrales y fue prácticamente secuestrado por su esposa, con la cual tenía más de 25 años que no había convivido, pero nunca se divorció de ella. Entonces, cuando cae en desgracia por los 2 infartos cerebrales el cliente, la esposa viene a México, porque ella vivía en Aguascalientes, viene a México y se mete a la fuerza a la casa del señor y apaña o se hace de todos los inmuebles, dinero y salario del, de la persona, cuando durante más de 25 años no se vieron. ¿Y qué pasó? Pues que el señor, al tratar de recordar, fue sobrescrita su memoria. Y entonces al grado de que despreció a su concubina, vamos a llamarla así, que era la señora que estuvo los últimos 15 años de su vida junto a él, que no era su esposa, ¿no? Y aunque intentó luchar, pues en ese momento las reglas judiciales eran muy complejas, ¿no? Pero vean la importancia de esta reforma. Bueno, los que les llama la atención el tema de interdicción y de apoyos, en este caso ahora extraordinarios, es un tema sumamente interesante. Recuerdo en unas charlas donde tuve la oportunidad y el gran privilegio de estar con el doctor Gutiérrez y González, ay no, Dios mío, no es cierto, el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, que me obsequió inclusive los 2 ejemplares de sus libros que hablan precisamente de la incapacidad, donde él tocaba este tema y hacía un estudio muy profundo con respecto al Código Civil Napoleón y el Código Civil para la Ciudad de México en el tema de interdicción. Por eso tomé tanta importancia y tanta atención al mismo. Bien, en el caso concreto de la designación de apoyos extraordinarios, también debemos de subrayar algo que a mí me parece muy atinado y que es importante que tomemos en cuenta nosotros para el inicio de estos procedimientos. Cualquier persona, 448, aquí vamos a hablar de legitimación procesal en la causa, cualquier persona podrá solicitar la designación judicial extraordinaria de apoyo. Fíjense, cualquier persona, que esto es muy interesante. Ajá. Un vecino, una amiga, tu novio, tu novia, tu secretaria, tu primo, tu prima, es más, hasta tu enemigo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya no quiero verlo porque ya está como muy loquito, entonces vamos a solicitar esta designación y corresponderá a la autoridad jurisdiccional a llegarse a la información necesaria con base en imposibilidad para conocer la voluntad, preferencias,
Medio, modo y formas de comunicación. 2, el riesgo para la salvaguarda de derechos, el patrimonio, la integridad personal o la vida. Este segundo punto es muy importante, porque imagínense que le damos a la esposa con la que me separé hace 30 años, pero nunca me divorcié, la designación de que ella sea quien me apoye extraordinariamente, pero a lo único que regresó fue a tomar venganza, ¿no? O al esposo también queda claro, una exnovia, un exnovio que por ahí nos puede hacer alguna salvajada. 3, la realización de esfuerzos reales, considerables y pertinentes, incluyendo la implementación de ajustes razonables para que la persona manifestara su voluntad y preferencias sin que estos resulten eficaces. Bien, en esta parte creo que debemos de resaltar que ya nos está poniendo los ejes o nos está diciendo de manera muy chiquitita qué es lo que se debe de tomar en cuenta para hablar de que se hizo todo lo necesario, inclusive más, de manera extraordinaria, para demostrar la necesidad de apoyos extraordinarios. Y bueno, vamos al 450. Y aquí quiero que lo tomen en cuenta porque esto va a responder a la interrogante que hicimos primigeniamente con respecto a qué es real, pertinente, ¿no? Y nos vamos al 450 que dice, la persona judicialmente designada como apoyo tendrá la encomienda de realizar su mandato de acuerdo a la mejor interpretación posible de lo que fuera la voluntad y preferencia de la persona, de conformidad con las fuentes conocidas de información que resulten pertinentes, incluida la trayectoria de vida de la persona, sus valores, tradiciones y creencias, previa manifestación de la voluntad y preferencias en otros contextos, información con la que cuenten personas de confianza y tecnologías presentes o futuras. Y aquí está la clave. Es un análisis integrador y complejo. ¿Por qué? Porque resulta ser que aquí estamos para demostrar que esta persona necesita el apoyo, vamos a interpretar el 450 a contrario sensu, a sentido contrario. Mi papá todos los días se levantaba en las mañanas, es un ejemplo, porque mi papá todavía está muy cuerdo, trabajamos juntos, ¿no? Mi papá se levantaba todas las mañanas, iba al mercado, compraba lo del desayuno, regresaba, preparaba el desayuno, alimentaba a su perro, salía a andar otros 10, 15 minutos en bicicleta, regresaba a la casa y a las 11:50 almorzábamos mi mamá, él y yo. Y resulta, su señoría, que a partir de hace 3 meses mi papá prefiere estar dormido todo el tiempo. Y a su perro, que lo amaba infinitamente, lo tiene amarrado en la azotea y cada que sube lo golpea, ¿no? Y ya no quiere ir al mercado. Y las veces que le he pedido que nos haga de desayunar, me contesta muy grosero y me dice que lo haga yo. Y ha perdido el gusto, inclusive ya no se acuerda de algunas recetas que preparaba, como esos waffles belgas que estaban deliciosos y los servía con café negro, ¿no? Y ahí nosotros ya empezamos a tener como los elementos necesarios para hablar o entender precisamente de lo que es real. Oye, lo estoy tratando de regresar a sus hábitos si él no quiere, se niega o ha cambiado de hábitos y estos hábitos son perniciosos, son contrarios inclusive a su propia salud. Vaya, el 450 lo podemos interpretar a sentido contrario, ¿ah? Para hablar precisamente de estos esfuerzos reales y contundentes, así como pertinentes. Bien, 451, en el caso de que se llegue a conocer la voluntad y las preferencias de la persona, subrayamos eso. En el caso, en el caso, porque puede que no suceda. Ajá. Quien haya sido designado como apoyo está obligado a dar aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional para que revoque o modifique la presente designación. Bien, y esta es la forma de terminación del apoyo extraordinario. Cuando ha recuperado o cuando ya no es necesario este apoyo extraordinario.
Y esto me resulta muy interesante y creo que esto sí es una deuda histórica que están desvelando y están cumpliendo los legisladores con base precisamente en lo que la Suprema Corte en su tiempo hizo con la graduación de la incapacidad. Aquí viene a mi memoria la sentencia de lectura fácil que se le hizo a una persona para que pudiera entender y acceder a la sucesión de sus padres, ¿no? Esta deuda histórica que se tenía con las personas que entienden de diferente forma la realidad social, se satisface con esto. ¿Por qué? Porque finalmente cuando ya no sea necesario el apoyo o cuando este apoyo haya cumplido su meta, bueno, la persona no es que recupere su capacidad, sino que simplemente continúa realizando sus actividades con normalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque también debemos de recordar que existen personas que entienden diferente al mundo, pero que son sumamente capaces de realizar una vida socialmente activa, ¿no? Tenemos el caso también en la oficina de una joven, es una joven brillantísima que tiene retraso mental y a pesar de todo eso, está estudiando medicina y aparte es una alumna de excelencia, si no tengo mal entendido, y está a algunos semestres de recibir, de terminar su licenciatura. Entonces, creo que esta parte es importante, aunque también tengo que mencionar lo negro de la historia de este nuevo proceso no contencioso. Estamos, si no hacemos las cosas como son, estaríamos desprotegiendo muy necesariamente a las personas que no pueden decir y no pueden demostrar su necesidad ni su capacidad. ¿Por qué? Tenemos el caso de las personas que sufren de esquizofrenia. Ajá. Estas personas no es como que hoy amanecí con ganas de tener un ataque violento, ¿no? O y voy a hacerlo, no. Simplemente es que se va desarrollando el padecimiento. Muchas veces ni la familia ni el propio paciente se dan cuenta de esta situación y entonces ahí es donde vienen los problemas, porque estaríamos desprotegiendo necesariamente a estas personas que no se dan cuenta del estado que están adquiriendo y por ende pues van a resultar en su momento afectadas patrimonial, personal y en sus derechos, que es lo que trata de proteger esta designación de apoyos extraordinarios, precisamente donde dice que se protegerá a la persona, a su patrimonio y a sus derechos. Entonces, aquí, como no sé, creo que vamos bien de tiempo, pero valdría mucho la pena que nosotros al momento de iniciar cualquier tipo de procedimiento, en este caso como es el de apoyos extraordinarios, sí tomemos en cuenta el apoyo de las instituciones públicas de primer inicio. Dos, el de especialistas en la materia, que en este caso pueden ser psicólogos, psiquiatras, médicos alienistas, que nos ilustren y nos expliquen precisamente cuál es el padecimiento, sus alcances, las limitaciones de la persona con ese padecimiento, para que nosotros cuando entremos al proceso podamos de alguna manera tener no solo el conocimiento formal como abogados, sino también el conocimiento médico necesario para que la figura de apoyo extraordinario sea eso, un apoyo extraordinario, no una sentencia judicial o un auto judicializado que designe a alguien quien se va a encargar de manifestar la voluntad de una persona, pero sin entender las capacidades, las necesidades, las limitaciones, los gustos y sobre todo el padecimiento que tiene la persona, porque no es lo mismo una persona que tiene esquizofrenia a una persona que tiene síndrome de Down. No es lo mismo una persona que está sufriendo de demencia senil a una persona que tiene esclerosis múltiple y que también por la esclerosis múltiple empieza a perder precisamente funciones vitales y cerebrales en este caso. Entonces, creo que sí aquí debe de ser muy integrador el conocimiento y
Esto me recuerda un poco a los abogados norteamericanos, que no solo son abogados, algunos son psicólogos, otros son psiquiatras, algunos son médicos, tienen otras preparaciones y otros conocimientos, y la especialidad los lleva precisamente pues a que derecho sea no una carrera secundaria o terciaria, sino simplemente parte del vehículo para implementar de manera correcta los procedimientos y sobre todo el entendimiento de ciertas figuras jurídicas como son los apoyos extraordinarios. Ahora, ya nada más como finalización, no sé si vamos bien de tiempo, creo que sí, ¿verdad? Sí, nos quedan 20 minutos, 15 minutos. Me queda de ver un poquito en sus 11 artículos la designación de apoyos, porque de inicio, les repito, esto es más sustantivo que procesal, de inicio. Dos, debemos de hacer aquí, y creo que sí va a ser muy necesario, reconsiderar para efectos de los códigos civiles locales cómo vamos a abordar el tema de la designación de apoyos extraordinarios. No cabe la tutela. Definitivamente no cabe la tutela. La tutela es más para menores. Y ya traté de empatarla, pero entra con calzador, ¿eh? Va a entrar con calzador. Y aquí me pareció algo muy curioso, que también quiero que se tome en cuenta. No es para generar polémica, ¿eh? No, no, no. No, o sea, nada más es para que se ponga ahí. Eh, es el artículo, perdón, se me cerró el código, 453 del Código Nacional de Procedimientos. En ningún caso se podrá tramitar ante fedatario público asuntos no contenciosos en los que estén involucradas la designación extraordinaria de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, salvo aquellos asuntos autorizados por la autoridad jurisdiccional competente. Y el listado de los asuntos para que la autoridad pueda autorizar a un fedatario público, en el caso un notario, para que conozca de procedimientos no contenciosos cuáles, o nos vamos a referir netamente a la ley del notariado, ¿no? Creo que esta parte es lo que les decía hace un momento, sí me está debiendo el Código Nacional y la reforma, porque también debemos de considerar que el apoyo en este caso de los fedatarios públicos es necesario y funcional para resolver situaciones complejas. Pensemos en un municipio de Oaxaca, donde no hay juzgados. Los juzgados están en la cabecera municipal y el juzgado está a más de 5 horas de donde se encuentra la persona que necesita la designación de apoyo. No hay juzgados, pero sí hay notario, ¿no? Entonces, creo que esta parte es importante que sí la delimiten y que sea más casuístico el artículo 453, porque si no vamos a tener problemas de interpretación y en su caso hasta de corrupción, porque la autoridad judicial es la que va a decir si puede o no puede un fedatario público realizar este tipo de procedimientos. Bien, y luego el 453 dice, la autoridad jurisdiccional no puede designar como apoyo a las personas que tengan conflicto de intereses con la persona apoyada. No será, no será considerado como conflicto de intereses la simple relación de parentesco que tenga la persona apoyada con quien proporciona el apoyo. Y luego el 445 dice, 455, se entiende que existe conflicto de interés cuando la situación laboral, personal, profesional, familiar o de negocios puede llegar a afectar el desempeño de las decisiones imparciales y objetivas de sus funciones y apoyo. Yo ahí preguntaría, ¿quién mejor que mi administrador para que sea el que tenga el que me apoye, ¿no? Él conoce mi empresa, él conoce mi negocio. Imagínense, pongo a mis hijos, tengo un negocio de carnes, mi hija es pintora y jamás se metió al negocio, mi hijo es cantante y él de carnes sabe lo que yo de física cuántica, ¿no? Creo que este artículo también es un poco vago y lo debemos de considerar para efecto de seleccionar y proponer en su momento a quien va a quedar como apoyo de la persona que lo requiere. Bien, no sé si haya dudas, maestra Amada,
maestro Miguel, doctora, del grupo, del público, algo por ahí. Tengo aquí algunos mensajes, maestro, te mandan saludar, por supuesto, te mandan muchas felicitaciones, son alumnos de la facultad, dicen que excelente tu exposición. Y fíjate que sí, estas dudas en relación a este último artículo 453 del Código Nacional que leíste, dice, en ningún caso se podrá tramitar ante fedatario público. Entonces, ¿ahí excluyen a los fedatarios para hacer la designación de apoyos extraordinarios? De inicio lo propone así el artículo, pero luego dice que la autoridad decidirá si lo autoriza. Entonces yo lo entiendo contradictorio, a lo mejor estoy leyendo mal, ya no sé leer, dice mi jefa del despacho, ¿no? Yo ya no sé leer, puede ser, ¿no? Pero ahí está dando un doble entendimiento, ¿no? Porque dice, bueno, no puede ningún fedatario conocer de estos procedimientos, pero el juez, podrá decir en qué caso sí responda, ¿no? Y a mí se me ocurría lo que comenté hace ratito a manera de ejemplo, ¿no? Oye, tengo un juez municipal que está a 5 horas, ¿no? De donde me encuentro con la persona que requiere el apoyo, ¿no? Y eso me va a implicar tiempo y dinero. Ajá. Pero resulta que aquí a la vuelta de la esquina tengo a mi notario favorito, que además me conoce desde toda la vida, porque somos vecinos, y a lo mejor él podría ayudarnos con esta designación, ¿no? En materia del Código Nacional. Creo que es ambigua ahí la redacción del artículo y hasta contradictoria, pero como no me invitaron al Congreso, pues no puedo decir si el espíritu del legislador es contradictorio o yo ya no sé leer, mi querida doctora. Y bueno, lo que me llama mucho la atención es ese punto sobre la I que pusiste de la tutela, porque en el anterior procedimiento de interdicción teníamos la figura del tutor y obviamente del curador, ¿no? Que vigilaba a este tutor. Y actualmente en estos apoyos extraordinarios dices, pues no está la figura de la tutela, ¿no? ¿Cómo se le nombra entonces a esta persona que se hace cargo? Literalmente, y así lo marca el código, la persona que rendirá el apoyo o servirá de apoyo. No nos da un tecnicismo para Ujú. decir tutor, tutriz, ¿no? Por eso les decía, es que ya no cabe, doctora, ya no cabe. La eh, el, persona el- designada, o sea, ¿será así? sí, ¿Cómo lo nombras? sí, literalmente, la persona designada, Sí, ya que no además, cabe. ajá, o sea, estaba yo siguiendo contigo la lectura de los artículos 450, última parte del Código Nacional. La persona designada judicialmente como apoyo está obligada a hacer esfuerzos constantes. Híjole, entonces tiene que hacer muchísimos esfuerzos, pero tampoco leí, escuché o referiste, a ver, sácame de la duda, que también y pudiera rendir, como en su momento el tutor, cuentas, ¿no? De su tutela. Ah, esa parte. Como tal, el código, sí nos pone por ahí un artículo, no sé si lo omití, les ofrezco una disculpa, que dice que en algún punto el juez le puede requerir información a la persona designada de lo que hizo o lo que está haciendo para el apoyo extraordinario. Pero como tal ya no tenemos esta figura tan rígida que eran las cuentas en la interdicción. Sí, sí, Ujú. porque al tutor, recordemos que pues se le exigía, ¿no? A ver qué hiciste, y año con año, el primer mes en enero tenía que rendir cuentas, pero además tenía que verificarse si efectivamente estaba cuidando al incapaz o discapaz en esta evolución de la enfermedad para que pues pudiera darle seguimiento al mismo, ¿no? Es decir, había un cuidado de la persona, pero también de sus bienes. Y acá no lo leo, maestro, o dime tú, No, no, de verdad, no, o sea, dice que sí se le puede requerir información de lo que ha desarrollado, pero no es una obligación. Por eso decía yo hace rato, doctora, no hay, es que ya no cabe la tutela, ¿cómo se lo vamos a poner al Código Civil? ¿O Me dónde lo pongo? recordaste a ese personaje, ¿te acuerdas de un personaje? Tú estás muy joven, No pero hay. había uno por ahí, maestra amada, tú y yo sí nos acordamos. El no hay, no hay, no. Entonces, Héctor Suárez, ¿no? Papá, sí. literal. No, sí, es que Ya no vi lo que hay. Miguel, el maestro Miguel también se acordó del no hay, no, sí, no hay, aquí no hay, no nos dice, ¿no? Si efectivamente van a rendir cuenta, cómo se cuida la persona,
qué es lo que se tiene que hacer. Pareciera que en lugar de proteger precisamente a estas personas con alguna incapacidad o discapacidad, pareciera que los están dejando al contrario, ¿verdad? Al libre albedrío de la persona designada. Y a ver, ya lo señalaste, solamente quiero hacer ahí un hincapié a la persona designada con esos tres requisitos, ¿no? Que dijiste tú, reales, constantes, en atención Permanente, ¿no? permanentes, ¿no? Entonces, híjole, qué complicado resulta señalar a una persona así que a lo mejor bajo protesta de decir verdad comparezca y diga, pues yo ese me esfuerzo, ¿no? Pero al Claro. finalmente ajá, pero finalmente pues no hizo el suficiente esfuerzo para tener bien y en buen estado, óptimo, dicen, en un beneficio para la persona que está en un apoyo extraordinario, que requiere de un apoyo extraordinario, ¿no? Para quitar es como bien lo dijiste tú, esta terminología, que pues sí, discriminadora, pero que finalmente pues designaba a una persona cuando estaba incapaz o discapaz, ¿no? Conforme a nuestras normas, que además pues es que es muy claro el derecho, no tendríamos por qué darle tantas vueltas. Decía un maestro, estando el suelo tan parejo, no sé para qué brincamos tanto. Pero bueno, ahí yo creo que sí será una constante evolución, maestro Fernando, de estar pues viendo estas deficiencias que a luces pues está ahorita y solamente a bote pronto las estamos exponiendo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, claro. Sí, la verdad, esto que dijo usted al final es muy importante, deficiencias. Pero tampoco a usted la invitaron ni a mí, doctora, a redactar el código. Entonces, quién sabe lo que el presidente quiso decir, ¿no? Como aquel también humorista, ¿no? Mi querida maestra, Pues yo creo que también levantando la voz, porque de muchos asuntos nos ha usted explicado qué es lo que ha sucedido con estas personas. Tenemos ahorita un asunto donde aquella persona que es la tutora está esperando a ver en qué momento le llega el dinero, porque ella tiene algunos gastos que hacer y su hermano no los necesita, ¿no? Allí tenemos el ejemplo típico de cómo puede ser que en algún momento esto vaya a traer como consecuencia que tranquilamente puedan disponer de los bienes de aquellas personas que no están capacitadas para valerse por sí mismos. Y esto yo creo que es un retraso, y así lo digo abiertamente. Desde mi punto de vista, no sé qué piense, maestro Oviedo, usted es el que está al frente de esta charla, pero pareciera un retraso en la legislación de protección de aquellas personas que la necesitan, ¿no? Porque sí los estamos dejando en manos de no sé quién, sin que nos rindan cuentas, sin que se les pueda exigir nada, y entonces esto puede ser más que desastroso. Entonces yo sí le preguntaría, maestro, ¿qué vamos a hacer? Usted es el especialista. híjole, mi querida maestra, y retomando las remembranzas de la doctora de personajes de los 90, aquí nos vamos a ir más atrás, pues aventarnos como el Borras, porque francamente, o sea, esto lo vamos a capotear como buenos toreros, ¿no? Y sobre la marcha y sobre todo porque aquí hay algo muy interesante. Este Código Nacional, y perdón que vuelva a decirlo, no es que me haya trabado, pero no hay una institución en el Código Civil por lo menos para la Ciudad de México, ajá, que hable de quiénes se entenderán y cuáles serán sus derechos y cuáles serán las obligaciones y cómo vamos a designar dentro de la cuestión procesal de la designación de apoyos extraordinarios. La tutela no cabe, ¿eh? Y si me lo quieren tropicalizar, la figura de la tutela y la curatela para efectos de la designación de apoyos extraordinarios, esas son las aguas del Chavo, que son de limón, que saben a tamarindo, pero que son de color de horchata, ¿no? Así va a estar, ¿eh? De verdad así va a estar. Y va a chocar y va a haber amparos y va a haber cosas que bueno, si no desaparece la corte, va a estar difícil, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con este posicionamiento y con estas figuras, porque no están empatadas y ya no responden a el código sustantivo. A menos que me digan que como el Código de Comercio, este Código Nacional de Procedimientos Civiles ya es mixto, ¿verdad?
pero no es su naturaleza. Entonces, creo que tenemos que estudiar y pues como los toreros, agarrar el capote y agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Y estudiar mucho, ese es el compromiso. Así es, mi querido maestro. Yo coincido contigo ante estas circunstancias y como se pinta el panorama, lo que tenemos que hacer es prepararnos, seguir abordando estos temas, no dejarlos al ahí se va. Bien dices, bueno, pues hay que agarrarlos, ¿no? El toro por los cuernos, sí, pero no dejar, no permitir que estas nuevas figuras, que a lo mejor pues nada más fueron algunas con trasplantes jurídicos, dice todavía la Corte, ¿verdad? De otros países, pues nos los han querido meter a rajatabla y no, hay que adecuarlos a nuestra realidad social. Entonces, por supuesto que estoy contigo y como académicos de nuestra máxima casa de estudios, pues no podemos decir más que eso, seguirnos preparando, seguir estudiando, estar a la vanguardia, estar actualizados, pero además hacer una conformación de conceptos unívocos para que no haya lugar a interpretaciones falsas, ¿no? A falacias que nos puedan llevar, por supuesto, y lo más importante, pues a tener estas, digamos, vulneración de derechos, ¿no? Sobre todo para las personas, las que sean todas las personas, todos los seres humanos, por supuesto, merecen protección y cuidado por parte desde la ley, desde la legislación. Entonces, pues un tema, maestro, sumamente interesante, sumamente importante, que pues todavía tiene muchísimo de dónde cortarle, porque nos estás abriendo un panorama que desde que se publicó este Código Nacional, pues ya ahí traíamos ciertas connotaciones que no estamos tan de acuerdo, ¿no? Pero evidentemente lo que señalas es seguir preparándonos para que al uso de estas nuevas figuras, pues la hagamos de la mejor manera y en beneficio de las personas, de los justiciables, ¿no? Todavía. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo, Fer, la verdad es que me encanta tu exposición. Tú eres de los míos, haces uso de estas frases coloquiales, ¿no? Agárrense, les digo también a los alumnos, agárrense que trae peluca, hay que agarrar al toro por los cuernos, dices tú, por supuesto, hay que estudiar, prepararse cada vez más, uno no acaba de estudiar menos la abogacía y nos damos cuenta pues de las circunstancias en las que estamos. Ahora hay, con mayor razón hay que seguirnos preparando. Maestra Amada. Pues maestro Fernando Caín Oviedo Cruz, en algún momento dijimos que era de esas jóvenes promesas. Es un joven y ya no es una promesa, es un profesionista hecho y derecho, lo cual me da mucho orgullo, hijito querido, ¿no? Eso es bien importante, que se sigan preparando, que sigamos estudiando, es un nuevo reto, les digo todo el tiempo a mis alumnos, tanto en materia familiar como en materia procesal civil, que es un nuevo reto, que tenemos que ponernos a estudiar cada día, ¿no? Como Biblia, digo yo, tenemos que andar con el código como Biblia, leyendo, tratando de entender cómo es que en adelante vamos a llevar a cabo nuestros procesos. Y este es un proceso que está totalmente modificado. Perdón, voy a decir algo muy feo, por no decir que manoseado, ¿no? Eh, Mal modificado y es mi punto de vista y que puede traer consecuencias nefastas para aquellos que nos requieren, que es una clase vulnerable, que son nuestros incapaces de todo tipo, porque nosotros sabemos que tenemos muchísimos tipos y grados de incapacidad y habrá quien se pueda defender, pero habrá muchos que no van a poder defenderse y no van a poder meter las manos porque ni siquiera van a saber lo que les está sucediendo. Entonces tendríamos que estar como abogados muy atentos para efecto de no cometer una injusticia. Maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, nuestro querido presidente del colegio. Gracias. Rápidamente, porque estamos ya con el tiempo encima. No va a traer, no puede traer problemas. No es que Fer no sepa leer, es que está muy mal hecha. Está hecha, está pésima. Aquí quisieron quedar bien con todos y a quien le van a dar en la torre es a quien más lo necesita, a las personas que requieren de un apoyo especial. Es decir, si no les gusta el término incapacitados, inventen otro. Cuando estudiamos tú y yo, amada querida, decía la fracción segunda del 450, idiotas, imbéciles, etcétera, y nadie se quejaba y todo el mundo entendía a qué se refería. Hay varios artículos del Código Civil que siguen hablando del demente.
pero todo por un vocablo que no nos gusta y todo por seguir con los tratados internacionales. Efectivamente, hoy sabemos que hay distintos grados de incapacidad y que las limitaciones intelectuales de una persona puede haber desde una persona que necesite, que nunca pueda aprender a leer y escribir, y otros que sean muy capaces y estudien medicina, pero esta reforma les dio en la torre. Termino con eso porque Yadira quiere comentar algo y ya estamos en... No, es que está sonando la alerta sísmica en la facultad, solamente para dar las gracias y despedirnos. Ok, adiós. Y va a haber, me dijo que eran 3, 9, 27, 9, Sí, ya. La 9, 27, 28. Aquí ya pasó el temblor, ¿eh? Ok. Le pongo pagadas en efectivo. ¿Mandé? Sí. Pagadas en efectivo. Las hojas que saqué no sé qué hiciste. Se las di a Rodolfo. No. No, esas no, yo no las tomé. Usted dice bien. Pues parece ser que todavía seguimos al aire. Hasta luego, porque creo que no dieron corte de la transmisión. Adiós.